No se escucha, qué raro. Claro, pues estoy preguntando, pues. A ver, ¿qué es una fracción? Chicos, ¿qué es una fracción? A sobre B es igual a B sobre A. Y de paréntesis. División. A ver. Cada mandado. Ya, puede ser, claro, muy bien, Madeleine, puede ser. Una fracción, chicos, viene a relacionarse a una división de algo, ¿no? A una división, a una parte de un todo, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de la fracción un cuarto, ¿qué me está indicando? Ya, claro, 1 entre 4, pero en fracción, ¿qué me está indicando un cuarto? 1 de las 4 partes divididas, ¿no? Eso me indica la fracción. 1 de las 4 partes divididas. Si yo te dijera 2 cuartos, ¿cómo sería? 2 de las 4 partes divididas, es decir, del total de las divisiones que hay, ¿no? Por ejemplo, a ver, todos mirando aquí, ¿ya? Todos mirando aquí. Por ejemplo, si tenemos una torta, ¿ya? Todos mirando, ¿ya? Si tenemos una torta y lo dividimos en varias partes, ojo, ¿ah? Son partes iguales, ¿ah? Son partes iguales, ¿ya? ¿Ahí cuántas partes iguales hay? En la torta, ¿2 sí o no? Listo. Y si lo dividimos otra vez aquí, ¿cuántas partes iguales hay aquí? 4, profesor, nada más. Ojo, estamos hablando de partes iguales, ¿ah? ¿Y qué pasa si yo le pongo por aquí así? Y lo pongo por aquí así. ¿Cuántas partes iguales hay? 8 partes iguales, ¿cierto? De un total hay 8 partes iguales. Pero si yo te digo una partecita, ¿cuánto valdrá una partecita? Una parte de la torta. ¿Cuánto valdrá? 1/8. Profesor, va a valer 1 octavo. ¿Cierto? Una partecita de la torta va a valer 1 octavo. 1 de lo que estoy tomando y 8 de las partes totales de mi torta. Si tomo otro, ¿cuánto sería? También igual, 1 octavo. Quiere decir que cada partecita igual va a valer ¿cuánto? 1 octavo. ¿De acuerdo? Cada partecita dividida igual va a valer 1 octavo. ¿Se entendió hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del tema? Jennifer, ¿alguna pregunta del tema? ¿Ah? Listo. Entonces, por ejemplo, chicos, si yo te digo a ti, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo a ti, Pepito se comió 3 pedazos de la torta, 3 pedacitos de la torta. ¿Cuánto se ha comido Pepito en total? 3 octavos, correcto. ¿Y cuánto te queda? 5 octavos. Claro, 5 octavos te quedan, ¿no? Te sobra de la torta total, ¿no? ¿Ya? 3 octavos te está
se ha comido y te queda 5/8 de lo que resta de la torta. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que una fracción tiene dos partes, ¿no? Que normalmente se le conoce como vamos a llamarla así, ¿ah? La parte de arriba, vamos a ponerle A, y la parte de abajo que se le llama B. ¿Cómo se llamará él y cómo se llamará él? A ver. ¿No? Por ejemplo, esta parte se le conoce como parte tomada, ¿ya? Parte tomada. Y esta parte, partes totales, ¿ya? ¿De acuerdo? Normalmente se le conoce así, pero en matemáticamente, ¿cómo se le conoce la parte de arriba, chicos? Silencio, a ver, por favor. Como numerador. Y abajo, denominador, ¿no? Eso ya tú lo debes conocer, ¿sí o no? ¿Ya? Numerador y abajo como denominador. Sí. Listo. Entonces, podemos decir que una fracción va a venir a ser una división de dos números. ¿Ya? ¿De acuerdo? Vamos a colocar este de aquí. Entonces, podemos decir, en conclusión, que la división indicada es la división indicada de dos números enteros no nulos, es decir, que no son cero, ¿ya? ¿De acuerdo? De la forma A entre B, recibe el nombre de fracción. Además, al efectuar la división, de A sobre B, el resultado es distinto de un número entero. ¿Ya? Eso por favor lo van a copiar después. Por favor, atentos aquí, ¿ya? Atentos, atentos. Les voy a dar tiempo cuando termine de hacer toda la pizarra, chicos. Les voy a dar tiempo cuando termine de hacer toda la pizarra. Cuando termine de hacer toda la pizarra, ya copian ahí. ¿Ya? A ver, van a poner ahora clasificación de las fracciones. Las fracciones también se clasifican, ¿ah? ¿Ya? Vamos a poner clasificación de fracciones. ¿De acuerdo? Las fracciones se clasifican de acuerdo a su composición. Vamos a ver cómo se clasifican, ¿ya? A ver. Aunque ya hemos hecho esto, ya recuerdo que hemos hecho esto en las primeras clases, pero lo vamos a recordar un poquito, de forma general nada más, ¿ya? No voy a colocar mucho concepto porque esto ya tú debes saber. A ver, ¿cuándo una fracción es propia? ¿Cuándo una fracción es propia? ¿Quién se acuerda? ¿Qué? ¿Más fácil? Cuando una fracción es propia, ya se han olvidado ya. Cuando una fracción se le clasifica como fracción propia. Numerador es menor que el denominador. Profesor, una fracción se le clasifica propia cuando el numerador es menor que el denominador. ¿O no? Claro, pues, profe. A ver, vamos a poner el concepto ahí, ¿ya? Chicos, ya les he dicho, ¿ah? A los que tengan dificultades en fracciones, es el momento que me preguntes, ¿ah? ¿Ya? Es el momento que me preguntes, ¿ah? De aquí ya no se va a tocar fracciones hasta el otro año, si es que no repites, ¿ah? A ver, fracciones.
es cuando el numerador es menor que el denominador. Al hacer la división correspondiente, el resultado es menor que la unidad. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, te explico rápido. Miren a la pizarra, chicos, ¿ah? Si yo tengo una fracción A entre B, ¿de acuerdo? Numerador A, denominador B. ¿Por qué se le llama fracción propia? ¿Por qué dice? Porque el numerador, que es el de arriba, debe ser menor que el denominador, que es el número de abajo. ¿De acuerdo? Y la división de A entre B, ese resultado que te sale, debe ser menor que la unidad. ¿Cómo es eso, profesor? Te explico aquí con un ejemplo. A ver, te explico aquí con un ejemplo. A ver, vamos a poner 3/4. Pregunta, ¿3/4 es una fracción propia? ¿Podríamos llamarle fracción propia? ¿Tú qué dices? A ver, vamos a evaluarlo, ¿ya? Para que sea fracción propia, dice que el numerador debe ser menor que el denominador. ¿Quién es el numerador en 3/4? 3. ¿Y quién es el denominador? 4. Para que sea fracción propia, ¿qué tiene que considerarse? Que el numerador, que es 3 y el denominador, que es 4, el numerador debe ser menor que el denominador. ¿Y cumple? Sí cumple, profesor. Está bien, listo. Cumple la primera condición. ¿Pero qué más dice? Que al dividirlo, 3 entre 4, debe ser menor que 1. A ver, dividan, por favor. ¿Cuánto es 3 entre 4? A ver, rápido. A ver. 0.75. Pregunta. ¿Ese 0,75 es menor que 1? Claro, pues, profe. Entonces, cumple la condición para que sea fracción propia. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, otro último ejemplo. Un medio, vamos a ponerle un medio. Profe, ¿un medio será fracción propia? Vamos a evaluarlo. 1 viene a ser el numerador. 2 viene a ser el denominador. Para que sea fracción propia, el numerador debe ser menor que el denominador. ¿Y cumple? Sí cumple. ¿Qué más tiene que cumplir? Que al dividir 1 entre 2 debe ser menor que 1. A ver, divide 1 entre 2, ¿cuánto es? 0,5. Y 0,5 es menor que la unidad. Entonces, sí cumple. ¿Cierto? Sí cumple para que sea fracción propia. ¿Ya? Todavía no me copien, ¿ah? Todavía no me copien. De repente por ahí me equivoco, ¿ah? 2. Fracción impropia. ¿Cuándo una fracción es impropia? A ver, chicos, ¿alguien sabe? ¿Cuándo una fracción es impropia? Bueno, por simple lógica, algunos pueden decir, ¿no? Profesor, si la fracción impropia tiene que hacer el numerador menor que el denominador, entonces la fracción impropia es lo contrario, ¿no? Lo inverso, ¿sí o no? ¿O no? Claro, pues, profe. Claro que sí. Entonces, podemos decir que la fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Y hacer la división correspondiente, el resultado es mayor que la unidad. ¿Cómo es eso? Te explico. Si yo tengo una fracción A entre B, para que sea una fracción impropia, ¿qué tiene que cumplirse?
que el numerador, escucha, debe ser mayor que el denominador. Y no solamente eso, que al dividirlo, la división debe ser mayor que la unidad, o decir que 1. ¿De acuerdo? A ver, vamos a poner ejemplo, ¿ya? Y después copias cuando termine esto, ¿ya? A ver, ejemplo. A ver. Fracción impropia. 4/3. ¿Será impropia o no será impropia? A ver, vamos a evaluarlo. Numerador 4, denominador 3. ¿Quién es mayor? Obviamente el 4, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es el 4? El numerador. ¿Quién es el 3? El denominador. ¿Cumple la primera condición? Sí, cumple. ¿Y cuánto es 4 entre 3? A ver, divida. 1, 3, 1, 0, 10, 3, 3, 9. Creo que sale 1, 3, 3, 3, 3, ¿no? ¿Sí, no? Profesor, sale 1,3, periódico puro, ¿no? Listo. Profe, pero ¿qué es lo que tenemos que evaluar aquí? Que este resultado sea mayor que la unidad. ¿Y cumple? Sí cumple, profesor, porque 1,333 ya es mayor que la unidad. A ver, otro. 5 medios. Profe, 5 el numerador. Profe, 2 el denominador. ¿Quién es el mayor aquí? El 5. ¿Cumple? Sí. Para que sea impropia, el numerador debe ser mayor que el denominador. ¿Y cuánto es 5 entre 2? ¿Cuánto es 5 entre 2? 2,5. Profe, listo. Profe, ¿y 2,5 es mayor o menor que 1? Es mayor. Entonces, ¿qué es fracción impropia? Sí. Listo. Entonces, hasta ahora vamos viendo dos tipos de fracciones, ¿ah? Propia e impropia. A ver, copien hasta ahí, por favor. Listo, listo, continuamos. Muy bien, a ver. Hemos visto dos tipos de fracciones según su clasificación. Fracción propia y fracción impropia. Ahora vamos a ver otro tipo de fracciones que también lo vamos a utilizar, ¿ya? Se le llama fracciones decimales, ¿ya? Fracciones decimales. ¿De acuerdo? A ver, cuando hablamos de fracciones decimales, chicos, son aquellas fracciones que vamos a observar algo peculiar en su denominador, ¿ya? A ver, fracciones decimales son aquellos cuando el denominador es una potencia de 10. Por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí 3 sobre 10. ¿De acuerdo? 3 sobre 10. Otro. Vamos a poner una potencia en el denominador. Por ejemplo, 1 sobre 100. Otra fracción decimal, por ejemplo, 7 sobre 1000. Otro, por ejemplo, 9 sobre 10.000. ¿Por qué se le llama fracción decimal? Porque en su denominador vamos a encontrar números que son potencia de 10. ¿Cómo potencia de 10, profesor? Te explico.
A ver, te explico. Mira los denominadores de estas fracciones. Mira sus denominadores. Los voy a marcar de verde. ¿Ya? Ellos son los denominadores, ¿sí o no? ¿Por qué se le llama fracciones decimales? Porque sus denominadores, ¿cómo son? ¿O cómo deben ser? Potencia de 10. ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. Te explico. Este 10, ¿cómo se puede expresar como una potencia de 10? Como 10 a la 1. Ese 100, como 10 al cuadrado. Este 1000, como 10 al cubo. Y este 10.000, como 10 a la cuarta. Es decir, los denominadores van a ser potencia de 10. ¿Ya? Pregunta, ¿cuánto es 3 entre 10? Para que se le llame fracción decimal. ¿Cuánto es 3 entre 10? Claro, profesor. 0,3. ¿Cierto? Profe, ¿por qué 0,3? ¿Ah? Miren a la pizarra. ¿Por qué 0,3? ¿Cuántos ceros tiene el 10? 1. Entonces, del 3 corremos un espacio para la coma decimal. ¿Ya? Eso ya tú lo debes saber desde primaria. A ver, ¿cuánto será 1 sobre 100? ¿Cuánto es 1 sobre 100? 0,01. Profe, coloco el 1. ¿Y cuántos ceros tiene el 100? 2 ceros. Entonces corre la decimal 2 espacios a la izquierda. 1, 2. ¿Ya? Acá pones la coma y colocas acá un 0 y acá el otro 0, ¿no? 0,01. ¿Cómo será 7 entre 1000? ¿Cómo será? Profe, coloco el 7. ¿Cuántos ceros tiene el 1000? 3. Corro 3 espacios. 1, 2, 3. Acá va la coma. Coloco el 0 y acá el 0, ¿no? 0,00. Y así voy a ir hallando las fracciones decimales. Listo. Jesús, apura. ¿Ya está ya? Ya. Fracciones ordinarias. Ya de forma general nada más lo voy a poner, ¿ya? Porque esto ya la mayoría lo sabe, ¿ya? ¿Por qué se le llaman fracciones ordinarias? ¿A qué se le llaman fracciones ordinarias, no? Son aquellas cuando el denominador no es una potencia de 10, ¿no? Es una fracción común y corriente, por eso se llama ordinaria. ¿Ya? Son aquellas cuando el denominador no es una potencia de 10, ¿no? Por ejemplo, 4/3, 4/5, ¿no? Fracciones que su denominador no es potencia de 10, ¿ya? ¿De acuerdo? Profe, entonces en las fracciones ordinarias también pueden estar las fracciones propias e impropias, claro. Solamente te estoy diciendo que su denominador no es una potencia de 10, nada más. Allí dentro pueden estar las fracciones propias, pueden estar las fracciones impropias, ¿de acuerdo? Nada más, ¿ah? No te vayas a equivocar, ¿ya? Fracciones reductibles. A ver, ¿quién me dice? Se reduce. Ajá. Fracciones reductibles. ¿Cómo yo puedo saber que dos números que son una fracción son reductibles? A ver, fracciones reductibles. A ver, escuchen aquí, ¿ah? Todos atentos, chicos, ¿ya? Todos atentos, ¿ah? Esto viene en el examen, ¿ah? En la práctica también, ¿ah? A ver.
son aquellos cuyos términos no son primos entre sí. Es decir, tienen divisores comunes. Profe, ¿cómo es eso? A ver, antes que te dé ejemplos. Pregunta, ¿qué es primos entre sí? ¿En común en uno en qué? Correcto, solamente en uno pueden tener más. Profe, dos números son primos entre sí, dos o más números son primos entre sí cuando solamente comparten como único divisor la unidad. Y si comparten otro número, ya no es primo o ya no son primos entre sí. Entonces, para que la fracción sea reductible, son aquellos cuyos términos no son primos entre sí, ¿no? Como por ejemplo, vamos a poner aquí 6 novenos, ¿no? Mira, profesor, divisores de 6 es 1, 2, 3 y 6, ¿cierto? 1, 2, 3 y 6 son sus divisores, 4 divisores. El 9, sus divisores es 1, 3 y 9. También tiene 3 divisores. Pero ¿por qué no son primos entre sí el 6 y el 9? Porque comparten como divisor la unidad y también el 3. Entonces no son primos entre sí. ¿Cumple la condición para que sean fracciones reductibles? Sí. Porque para que sean fracciones reductibles, tanto el numerador como el denominador no son primos entre sí. ¿Ya? Y se llaman reductibles porque se pueden reducir, ¿no? Se pueden reducir a otra fracción, ¿no? Por ejemplo, 6 novenos, yo lo puedo reducir, ¿no? Es decir, lo puedo simplificar, ¿cierto? Por ejemplo, reduzco. 1. Sí. Por ejemplo, puedo reducir, ¿no? Tercia, 2, tercia, 3. Lo puedo reducir a una fracción más pequeña. Pero eso no quiere decir que su división va a cambiar. Si tú divides 6 entre 9, va a ser lo mismo que dividir 2 entre 3. Va a ser el mismo resultado. ¿Ya? Son fracciones que se pueden reducir. Otra fracción, por ejemplo, puede ser 15 doceavos. ¿Ya? Ellos no son primos entre sí. ¿Por qué? Porque comparten el divisor 1 y el divisor 3, ¿no? Comparten dos divisores, entonces no son primos entre sí. Otro, por ejemplo, otra fracción reductible es 8 sobre 24, ¿no? Es decir, que lo puedo simplificar, lo puedo reducir a otras fracciones. ¿Ya? Listo. Continuamos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Chicos del Zoom, de presencial. ¿Alguna pregunta? Dime, Jesús. Tú sigue nomás. A ver. Vamos a acabar la teoría, chicos. No se preocupen. Vamos a salir temprano hoy día. Temprano nomás. Tranquilo. A ver. Fracciones irreductibles. Ya su propia palabra lo dice. Irreductibles. Es decir, que no se pueden reducir, ¿cierto? Va a quedar como la misma fracción que me da mi ejercicio, que me da la teoría. Pero ¿cómo lo puedo identificar? ¿Cómo puedo saber que una fracción es irreductible? Nos damos cuenta, ¿por qué? Porque sus términos son primos entre sí. O sea, no tiene divisores comunes. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí ejemplo. Ejemplos. A ver, vamos a poner divisiones, perdón, fracciones irreductibles. Por ejemplo, vamos a poner aquí unas 3, ¿ya?
Ojo, acá hay más ya. Este es etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita. A ver, profe, fracciones irreductibles. ¿Por qué se le llama fracciones irreductibles? ¿Cómo yo lo puedo identificar? Porque sus términos, es decir, el numerador y el denominador, son primos entre sí. Es decir, por ejemplo, 2 séptimos. ¿Cuáles son los divisores de 2? 1 y 2. ¿Cuáles son los divisores de 7? 1 y 7. Son primos entre sí. Entonces, si los dos números son primos entre sí, se le considera fracciones irreductibles, porque ya no se pueden reducir a más. Igual, 3 décimos. ¿Cuáles son los divisores de 3? 1 y 3. Divisores de 10, 1, 2 y 5. Divisor común, 1, la unidad, entonces son primos entre sí. Y como son primos entre sí, se llaman fracciones irreductibles. ¿De acuerdo? Listo, vamos a ver los 3 últimos. Potencia versus potencia de 10. Así es, potencia de 10. A ver, fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Facilito ya, para ir terminando. Fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. ¿Ya? A ver. Esto es facilito, voy a copiar solamente el concepto, ¿ya? A ver, fracciones homogéneas son fracciones que presentan denominadores diferentes o iguales. Denominadores acá es iguales. ¿Por qué me he puesto diferente aquí? Denominadores iguales. ¿Ya? En homogéneas, denominadores iguales. En homogéneas, en heterogéneas, denominadores diferentes, ¿no? A ver. Ahora vamos a ver ejemplos de fracciones homogéneas. ¿Cuál sería? Por ejemplo, miren, 2 tercios. Por ejemplo, 5 tercios. Por ejemplo, 4 tercios. Por ejemplo, 7 tercios. ¿Qué podemos notar aquí? Que este grupo se le considera fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque sus denominadores de estas 4 fracciones son iguales. En cambio, en las fracciones heterogéneas, los denominadores, ¿cómo son? Diferente, ¿no? Como observas aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? 2 tercios, 5 cuartos, 6 séptimos. Sus denominadores son diferentes. No te olvides que los denominadores son los que están abajo, ¿ya? El número de arriba se le llama numerador. A ver, copia hasta allí, por favor, copia hasta allí. Pero ¿por qué se le llama fracciones equivalentes? ¿A qué se debe? No son iguales, son equivalentes, no son iguales. Ya, a ver.
Profe, van a ser equivalentes, por ejemplo, porque el numerador 3 se le ha multiplicado por 2 y al denominador 5 se le ha multiplicado por 2. Es decir, a ambos términos se le multiplica por una misma constante y la fracción resultante se le llama fracción equivalente. A ver, otra fracción equivalente, ¿cuál sería? A ver, multiplícalo por 3. 3 por 3, 9. 5 por 3, 15. Otra fracción equivalente de 3/5. ¿Cuál sería otra fracción equivalente? Multiplícalo por 4. 4 por 3, 12. 4 por 5, 20. Entonces, ¿qué hemos hecho en cada fracción equivalente? Podemos concluir que al término 3, ¿por cuánto se le ha multiplicado en cada caso? Por una constante K. Y al término 4, que es el de abajo, también sí o no, también se le ha multiplicado por un término K, por el mismo término, ojo, ¿no? Por ejemplo, en este primer caso se le ha multiplicado por 2, en este segundo caso por 3 y en este tercer caso por 4. ¿Ya? Entonces, estas son fracciones equivalentes. Ellos son fracciones. No. Fracciones equivalentes. ¿Listo? ¿De acuerdo? Todavía no, un ratito, ve amigo. ¿Usted quiere ir tan rápido ya? Viene de vacaciones y quiere ir ya. Pero me estoy cansado, tengo sueño. Todo, tú tienes cansado, sueño, todo. Lo que no tienes es chichica y lo que no tienes es ganas. A ver. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? De fracciones equivalentes. Que está en tu mismo material, ¿ah? Ojo, ¿ya? Pero presta atención, por favor, para que lo entiendas. A ver, Xiomara y Jennifer, atenta, chicas, después van a estar perdidas las dos, ¿ah? A ver, ejemplo, escucha, por favor, haya una fracción equivalente a 12/32. Si la suma de sus términos es, ¿cuánto dice? 50. No te olvides de un detalle, Esta fracción, la fracción inicial, es una fracción irreductible. ¿Ya? Irreductible. A partir de esa fracción irreductible, yo puedo hallar, ¿qué cosa? Las fracciones equivalentes. ¿De acuerdo? Escucha, miren el ejemplo. Hallar una fracción equivalente a 12/32. Escucha. Si la suma de sus términos, ¿cuánto es? Dice 55. Pregunta. Dice que tenemos 12/32. Pregunta. ¿Esta es una fracción irreductible? ¿Por qué no es una fracción irreductible? Profe, ellos dos no son PESI, ¿no? ¿Quiere decir que todavía lo puedo reducir a más? Claro. Sácale aquí, ¿cuánto? Cuarta, ¿sí o no? Cuarta, ¿cuánto te queda? 3. Cuarta, ¿cuánto te queda? 8. Pregunta, ¿este 3/8 es irreductible? Ahora sí, profe. ¿Por qué? Porque ellos dos son primos entre sí. Entonces, a partir de este 3/8, yo puedo hallar las equivalencias, ¿sí o no? Es lo que te dije en la teoría. Para que haya la equivalencia de una fracción, primero la fracción tiene que ser irreductible. Listo. Dice que a partir de esta fracción, quiere que haya una fracción equivalente a esta
si la suma de sus términos es 55. Pregunta, si tengo 3 octavos, ¿cuál sería una fracción equivalente a esta? 15 sobre 40, no. Tengo 3 octavos. ¿Cuál sería una fracción equivalente a esta? ¿Qué hago para hacer una fracción equivalente? Así es. Profe. No. A la primer término, al numerador, para que sea una fracción equivalente, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por una constante K, pues. Porque no sé cuál sería una fracción equivalente. Me piden hallar esa fracción equivalente. Y abajo, también por K. Listo. Quiere decir entonces que esto ¿qué sería? Una fracción equivalente, ¿sí o no? 3 por K y 8 por K. Pero ¿qué dice abajo? Si la suma de sus términos, ¿cuánto es? 55, ¿sí o no? Exacto. Entonces, profesor, entonces, 3K más 8K, ¿a qué es igual? A 55. Es lo que me dice mi ejercicio. ¿Cuánto vale K? Profe, K vale 5. ¿Ahí acaba la operación? No. Has hallado K, la constante has hallado. Entonces, ¿qué haces? Fácil, profe. Exacto. Al 3 lo vas a multiplicar por 5 y al 8 lo vas a multiplicar por la misma constante 5. ¿Y cuál sería entonces la fracción equivalente? 15 sobre 40. Listo. O 15 sobre 40. Ya está. Esta es la fracción equivalente a 12/32 avos, que es 15/40. ¿De acuerdo? Listo. Profe, pregunta. No entendí por qué aquí lo ha simplificado. ¿Por qué aquí lo ha simplificado? Profe, para hallar la equivalencia de un número, perdón, de una fracción, primero la fracción debe ser ¿qué? Una fracción irreductible. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y a partir de eso ya puedo hallar las equivalencias de esa fracción irreductible. ¿Ya? A ver, copien hasta ahí los chicos del Zoom, por favor. Un ratito.